Nosotros hemos ayudado a salir de $3.000 de deudas y de $3 millones de deudas. En Wow. realidad, ahora tengo un amigo al que estoy sacando de $12 millones de deudas. ¿Cómo hace una persona para llegar a fin de mes? ¿O cuál es el verdadero problema detrás del Sí, problema? el problema es darnos cuenta por qué caímos en las deudas en primera instancia para no volver a cometer los errores. Cuando tú comienzas con el final en mente, tú sabes cuál es la meta. Ujú. Entonces es mucho más fácil llegar a ese lugar. Estuvimos 3 años y medio en el horno, porque yo creo que Diosito sabía que yo soy medio cabeza dura y necesitaba estar ahí en el horno 3 años y medio para aprender la lección. Estamos pensando que el dinero y las cosas materiales lo son todo en el tema de la prosperidad, y no lo es todo, ¿no? Si tenemos en mente de que debemos crecer y prosperar de manera balanceada, entonces a veces ciertas cosas tienen que sufrir para que otras cosas puedan crecer. Hoy tengo un invitado de super lujo. Es autor de más de 15 libros de educación financiera, autor bestseller. Además, asesor de gobiernos, fundador del Instituto para la Cultura Financiera. Es comunicador, es conferencista internacional y ha impactado, escuchen esto, a más de 21 millones de personas en 52 países. Esta persona tan maravillosa no solo nos enseña a vivir con libertad financiera, sino que ha dedicado su vida a construir propósitos, valores, legados para millones de personas en América Latina y el mundo. Es un sembrador de futuros, es un constructor de esperanza y para mí es un honor poder tener hoy aquí al doctor Andrés Panassiuk. Bienvenido, mi querido Andrés Panassiuk. Un honor Un poderte tener placer. aquí. No, un placer, Carmen. Cuando me presentas así me intimidas. Ahora voy a tener que No, no, decir no, algo eso te lo ganaste inteligente. tú. Dios mío. Mira, Andrés, entrando, como dicen, en materia, uno de tus libros bestseller justamente ha sido el Cómo llego a fin de mes, ¿no? Sí, señor. Y es inevitable, las deudas afectan a millones de personas, familias, son cada vez más, siento, las que están atrapadas allí Sí, y van perdiendo su paz y todo. ¿Cómo hace una persona para llegar a fin de mes? ¿O cuál es el verdadero problema detrás del sí. problema? Sí, mira, como tú sabes, yo llegué al mundo de la educación financiera del mundo de la comunicación social, ¿no? A eso vine a Estados Unidos a estudiar radio y televisión, trabajé en radio, y entonces no vengo del mundo financiero. Como no vengo del mundo financiero, cuando yo tenía que escribir este libro de cómo llego a fin de mes, pues yo me pasé 3 años y medio haciendo un trabajo de investigación para averiguar de verdad, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad dónde está la cosa al momento de llegar al final del mes. Y Exacto. descubrí algunas cosas medias locas. Y creo que esa es la razón por Ok. la que el libro ha sido tan aceptado, abrazado por ministerios de educación en Latinoamérica, universidades, escuelas, ¿no? Y se ha disparado, realmente se ha disparado. ¿Y qué cosas Quería- locas hay en ese libro que quiero que todo el Sí, mundo que no lo haya leído vaya y lo compre, pero sobre todo que se lo cuentes tú? sí. Mira, te voy a contar algunas de las cosas, ¿no? Con esto de llegar al final del mes. Mira, en primer lugar, eh, el concepto de la prosperidad integral, Ujú. ¿no? De que cuando nosotros concebimos el concepto de la prosperidad, debe ser de manera integral, no solamente enfocado en cuestiones de dinero o en cuestiones materiales. Y la razón por la que traigo eso a colación al principio es Ujú. que no me acuerdo si ¿recuerdas ese libro de Stephen Covey que se llama Los siete Los siete hábitos de hábitos la de la gente gente alta? más ¿Eh? atractiva. Tan famoso, ¿no? Sí. Uno de esos es empezar con el final en mente. Entonces, cuando tú comienzas con el final en mente, tú sabes cuál es la meta, Ujú. entonces es mucho más fácil llegar a ese lugar, ¿no es cierto? No estás Correcto. tan perdida. El tema con el asunto este de las finanzas es que como desde los años 70 para acá nos han empezado a definir el concepto de prosperidad solamente en términos materiales y positivos,
Ok, la gente está apuntando al lugar equivocado. Y entonces llegamos al lugar equivocado. Y entonces andamos con problemas, ¿no es cierto? Pero si, correcto. si tenemos en mente de que debemos crecer y prosperar de manera balanceada, entonces a veces ciertas cosas tienen que sufrir para que otras cosas puedan crecer. A veces mi negocio va a sufrir un fin de semana, voy a decir, no voy a trabajar, cierro el negocio para irme a pescar con mi hijo, ¿no? Porque esa relación también tiene que prosperar. Tiene Y que cuando prosperar. hablas, perdón que te interrumpa, de esa prosperidad integral es porque estamos integrando todas las áreas de nuestra vida, ¿correcto? Exacto, exacto. Entonces, ahora la meta financiera no Ujú. es tan importante, ¿entendés? Porque si no, la meta financiera lo es todo. Acumular dinero en el banco, tener una casa grande, un auto nuevo, una computadora rápida, eso se convierte en la meta y entramos a sacrificar cosas trascendentes en Mm. el altar de lo intrascendente. Y eso nos hace muy mal. Entonces nos tenemos que revelar con respecto a eso. Entonces, primero, para llegar bien al final del mes, uno tiene que saber cuál es la meta en la vida. Eso maneja las expectativas, porque las expectativas nos matan. Correcto. ¿Entendés? Entonces, muchas veces cometemos errores, nos metemos en deudas, las que no nos tendríamos que meter, compramos casas que no deberíamos haber comprado, ¿no? Autos que mejor se hubiesen quedado ahí en el Comienza la concesionario. cosa a desbalancearse en el camino. Porque estamos claros, estamos con la meta equivocada. Estamos pensando que el dinero y las cosas materiales lo son todo en el tema de la prosperidad. Y no lo es todo, ¿no? Es una parte. Entonces, eso con la prosperidad integral. La otra cosa que yo creo que es bien importante es el tema de estos famosos principios P, ¿no? Con P mayúscula. Ah, yo descubrí y esto viene de un trabajo de investigación de religiones comparadas. Ok. Así me dieron mi primer doctorado en la India, un doctorado en divinidades, que tiene que ver con esto, de haber descubierto que en todas las religiones del mundo existen ciertas ideas que son comunes Ujú. a toda la, 97% de la población del mundo es religiosa, ¿no? Sí. Noven- eh, Son comunes a todas las religiones y si uno las obedece, te llevan naturalmente por el camino de la prosperidad integral. Entonces, cosas como, por ejemplo, el orden, la paciencia, la perseverancia, la integridad, la honestidad, la previsión. Son todas cosas que preceden al hacer. Y ese fue un bombazo. Eso Wow. de descubrir que el ser precede al Al hacer. hacer. Ajá. Que yo primero tengo que ser y luego tengo que hacer. El hacer es la expresión de mi ser. Los gurús financieros del mundo te van a enseñar el hacer y eso no te funciona. Pero tienes que arrancar, es decir, Claro, porque tienes que arrancar de un lugar diferente. Entonces, ¿qué pasa, no? Nos vienen, nos enseñan que la regla del 72 y el no sé cuánto del qué y la inversión y todos los cuadrantes de no sé qué. Y todo nos parece muy interesante, pero nunca aplicamos nada. Y no lo aplicamos porque no nos han enseñado el paso previo. Yo, por ejemplo, te puedo enseñar a hacer un presupuesto y tú vas a saber cómo hacerlo y es muy entretenido, ¿no? Vas a decir, ay, Andrés, qué tan bueno, claro, para quien le tan gustan bueno. los números. Eh, pero hasta que yo no te llevo a amar el orden, a abrazar el orden en la vida, tú no vas a tener un plan de control de gastos. Hermoso, sí. ¿Entiendes? Es solo cuando tú dices, sí, somos un desastre en la casa. Tendríamos que ordenarnos más en nuestra Un vida proceso de financiera. conciencia, Andrés. Entonces tomas la decisión de ser, vamos a ser ordenados, ¿no? Y entonces tú comienzas a vivir de manera ordenada. Yo conduzco de manera ordenada, me lavo los dientes de manera ordenada, me visto de manera ordenada.
yo soy ordenado. No solamente tengo un plan de control de gastos. Yo soy una persona ordenada. Aprendí a hacerlo porque cuando vine a Estados Unidos yo era muy desordenado. Ok. Pero aprendí a ser una persona desordenada y la expresión de ese orden en mi vida me lleva a tener un plan de control que ahora puedo obedecer en el tiempo porque tengo orden, tengo perseverancia, tengo paciencia y ese tipo de cosas. Entonces, el ser precede al hacer, ¿no? ¿Quién soy yo? Determina cómo yo pienso y cómo yo pienso determina cómo yo tomo decisiones. Y las decisiones que yo tomo me llevan por el camino del éxito o me llevan por el camino del fracaso. ¿Eh? Wow. Entonces yo estaba hablando con una maestra el día de hoy, justamente, Ok. tempranito, el día de hoy, antes de hablar contigo, una maestra en la República Argentina. Entonces me decía, Andrés, me están ofreciendo, el banco me está ofreciendo un crédito a 25 años al 8% anual. Ujú. Y me prestan $60.000. Entonces, con $60.000, eso en Estados Unidos no es nada, No, ¿no? aquí no En es Venezuela para tampoco. Latinoamérica, Pero en muchos países de Latinoamérica con $60.000 tú te puedes compras hacer. una casita, ¿no? Entonces ya decía, yo tengo unos ahorritos y entonces puedo poner los ahorros para el enganche, ¿no? El anticipo se llama en Argentina. Sí, pues sí. ¿Y tú qué crees? Entonces le dije, bueno, mira, vamos al internet, a un mortgage calculator, ¿no? Una calculadora de Sí, hipotecas eres- y vamos a ver qué es lo que va a pasar en 25 años. Entonces corrimos esa cosa, ¿no? Y le da que cuando termina de pagar el préstamo va a pagar $144.000. Entonces, ella pide 60.000 acá y y te van a cobrar 144. Entonces, alguien se va a quedar con la diferencia, ¿no? No, como $80.000 de es diferencia. bastante, sí. Alguien se queda con eso, ¿no? Y ella me decía, sí, Andrés, pero esa es una casita de inversión, seguramente alguien va a rentar. Digo, claro, tú no vas a pagar eso, pero alguien se quedó con $80.000 que te podía haber quedado tú en el bolsillo, ¿no? Entonces empezó a pensar y dice, "Ah, quizás debería esperar. Yo creo que como en 5 o 6 años, entre mi hijo y yo, Podemos. podríamos ahorrar los $60.000, ¿no? Si nos apretamos. Ahora que la economía está un poquito más estable, dice, quizás en 5 años entre mi hijo y yo podemos. Y es una mamá sin esposo, ¿no? Ella ha criado a sus dos nenes, son chicos muy capaces, muy inteligentes. El más joven todavía vive con ella. Y esa es la decisión que tomó, ¿ves? Entonces, si somos impacientes, pagamos 144.000. Si somos pacientes, pagamos 60.000. ¿Qué Entendidísimo, conviene? ¿Ser paciente o clarísimo. impaciente? Y de esas tres P, entonces uno sería la paciencia y cuáles serían esas tres P? Mira, de los 7, el libro comienza con 7 principios P, ¿no? Ok, Hay más de 7. Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Hijos que Prosperan y ahí a mí mencionamos 12, ¿no? ok. Pero mira, son cosas como, por ejemplo, el orden, la paciencia, la perseverancia, la integridad, la previsión, la generosidad, el amor al trabajo. Ese tipo de cosas, ¿no? Son las que hacen la diferencia en nuestra vida. Y entonces, bueno, también el tema y hay otro, ¿no? El contentamiento. El contentamiento, o nosotros lo llamamos el principio de la verdadera felicidad, que es aprender a ser felices en el lugar económico donde nos encontramos el día de hoy, ¿no? Y es Entonces, hermoso si ese yo soy principio. Es un feliz con principio lo que yo bíblico, tengo, de hecho. ¿cómo? Perdón. Es un principio bíblico. Es un principio bíblico muy importante, que yo creo, mira, esto no es un número científico, ¿no? Pero tú sabes, yo tengo como 3 millones de kilómetros recorridos del mundo, 25 años, en todo el mundo, 52 países, ¿no? Entonces, como que, viste, cuando viajas mucho alrededor del mundo, como te vas dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas se repiten.
A mí me da la impresión de como entre el 60 y el 65% de los problemas económicos que tiene la gente el día de hoy, especialmente las parejas jóvenes, está relacionado con la violación al principio del contentamiento, Wow. que es esto de no somos felices en el lugar donde estamos. Y como no estamos contentos con lo que nosotros tenemos o con lo que podemos pagar, entonces andamos pidiendo dinero, ¿no? Que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, Exacto. ¿no? E impresionar a gente que ni siquiera conocemos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces nos metemos en unos dramas. Los quilombos, le dicen ustedes. Exactamente. Porque yo le digo a la gente, ¿no? Mira, no tendrías deudas si no estuvieses gastando más de lo que ganas. Y el que ya tiene deudas, Andrés, que el que ya está en ese hueco, ¿cuáles serían los puntos básicos que les compartirías para salir de ese hueco de la deuda en donde está? Bueno, junte todo, desaparezca del país, múdese a Europa, no le pague nada a nadie. No, mentira, mentira. Yo sé que no. Eso es lo que hizo una familia conocida de Centroamérica hace algunos años atrás. Se dejaron Miami, se fueron a su país y los dejaron colgados a todos. Yo no recomiendo que hagan eso. No, No. no, no. Mira, lo que hay que hacer, mira, de las deudas se sale. Nosotros teníamos muchas deudas cuando éramos jovencitos, ¿sabes? Teníamos $65.000 de deudas después de 3 años de casados. Wow. Y no teníamos una casa, ¿no? No rentábamos. Entonces, eran deudas del carro, de malas inversiones, de cosas que se nos acumulaban, estábamos gastando más de lo que ganábamos, teníamos desorden, ¿no? Ok, entonces nosotros hemos ayudado a salir de $3.000 de deudas y de $3 millones de deudas. En realidad, Wow. ahora tengo un amigo al que estoy sacando de $12 millones de deudas. Ah, Empezamos el mes oh, pasado, sí. Le va a tomar un tiempito, paciencia, por pero eso es la eventualmente paciencia. va a tener que tener paciencia, ¿no? Pero eventualmente va a salir, eventualmente va a salir, son 12 millones, ¿no? Entonces, mira, yo le digo a la gente lo siguiente, no pierda la esperanza. De las deudas se sale, siempre se sale, siempre hay una forma de salir. Y es en el fondo no es el problema. El problema es darnos cuenta por qué caímos en las deudas en primera instancia para no volver a cometer los errores. O sea, mira, nadie se mete en $65.000 de deudas en 3 años porque es el santo de la espada, ¿ok? Aquí, Carmen, aquí no hay ningún santo. Aquí nosotros tenemos No, problemas, ¿entiendes? Entonces, mi pareja, mi familia, nosotros tenemos problemas. Lo que pasa es que somos conscientes del problema y ujú, como somos conscientes del problema, hemos tomado una serie de decisiones para crear una especie de muralla alrededor nuestro para protegernos de esos problemas, ¿no? sí, Por ejemplo, yo no uso, no uso ni cash ni tarjetas de, ni crédito. tarjetas de crédito. Yo uso solamente, incluso con mi negocio. En mi negocio se maneja, es un negocio internacional y se maneja solamente En débito. cash. Cash. Sí, señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas con las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tomamos una decisión de que nosotros no podemos manejar tarjetas de crédito porque nos metemos en problemas. Claro. Entonces, mira, no es una cuestión de que tenemos que ser santos y perfectos. Todo el mundo tiene problemas en diferentes áreas de su vida. El asunto es entender por qué caí en el problema. Ujú. Ahora, cuando ya estoy en ese problema, para salir es un proceso. Yo tengo un librito que se llama justamente Cómo salgo de mis deudas. La gente lo puede encontrar en la internet, cómprelo donde sea que le sea más fácil, ¿no? Pero ese le va a ayudar a encontrar los pasos. Hay que, en primer lugar, hacer un análisis de las deudas, ¿no? Porque la gente que tiene muchas deudas muchas veces no sabe ni a
quién le debe, cuánto le debe, cuáles son los pagos, cuánto es el interés que le están cobrando y todo ese tipo de cosas. Entonces hay un formulario, ¿no? Si se van a nuestro sitio de Ok. hagamoscuentas.org, ahí pueden encontrar, van a caer en mi página, Ok. busque un formulario, un formato, dicen los mexicanos, se llama análisis de deudas. Análisis de deuda. Número dos, tienes que tomar control del dinero. Tú tienes que controlar el dinero. Si no controlas al dinero, te va a resultar muy difícil pagar deudas. ¿Por qué te digo? Porque el tercer paso es crear un excedente. Ujú. Entonces, creas un excedente, ¿cómo? Quizás trabajando un poquito más, consiguiéndote un pequeño un trabajo part-time, ¿no? O un pequeño Algo negocito. que... Yo comencé un pequeño negocito que hacía por las noches, ¿no? No demasiado. El excedente, el equivalente a 2 o 3 días de trabajo al mes. No tiene que ser demasiado, pero tienes que tener un plan de control de gastos. Ese plan de control de gastos para crear el excedente te va a llevar a tomar decisiones difíciles. Algunas cosas vas a tener que sacrificar, ¿no? Vas a tener que sacrificar o el lugar donde tú vives, o el carro que manejas, o no sé, ¿no? Cada uno va a sacrificar lo que tenga que sacrificar, ¿no? Y yo nunca le digo a la gente cuál es el sacrificio que tiene que hacer. Yo, aquí entre nos, ¿no? Por ejemplo, y yo no digo que esté bien o esté mal, pero Ok, te quiero dar un ejemplo sí. de cómo es que la gente creativamente toma diferentes decisiones de sacrificio. Tengo una pareja de empresarios en el Ecuador que decidieron sacar a su hija de la escuela privada por un año para poder ahorrar ese pago mensual y entonces poder balancear su Balancear. presupuesto. Sí, entonces dijeron, bueno, durante el año vamos a hacer una especie de escuela en casa y luego la vamos a volver a ingresar ya el año que viene cuando estemos en una mejor situación económica. Bueno, yo no digo, esas son decisiones de los padres, ¿no? Sí, ya sé. De que no lo quiere mandar a una escuela pública y que quería mandar a la privada y que dijeron, bueno, nos vamos a ahorrar esto por acá. Vamos a cambiar de casa, vamos a cambiar de barrio, vamos a sacar a la nena de la escuela privada, vamos a vender uno de los autos y así vamos bajando el nivel de gastos. ¿Para qué? Para que con un poquito más de dinero creamos un excedente. Con ese excedente lo que haces es te enfocas en pagar un poco más a la deuda más pequeña, de mayor interés que tú tienes, y cuando terminas de pagar esa deuda, al excedente le sumas el pago de la deuda y vas a la siguiente deuda, y cuando pagaste esa segunda deuda es el excedente más la uno más la 2, Ese es ¿no? lo que se llama el Así hasta plan la bola de 3. nieve. Exactamente, y eso se llama un efecto bola de nieve. Y con el tiempo, ¿no? Porque meternos en las deudas fue fácil, pero salirnos de las deudas va a tomar tiempo. Tanto. Con el tiempo, nosotros hicimos un plan de 5 años y medio para salirnos de los $65.000, ¿no? Gracias a Dios salimos en 3 años y medio solamente, Wow. ¿no? A mí me dieron un trabajo en mi empresa, esa pequeña empresita que tenía por las noches, de pronto recibimos un contrato bien grande y con ese contrato ya salimos, ¿no? Pero estuvimos 3 años y medio en el horno, porque yo creo que Diosito sabía que yo soy medio cabeza dura y necesitaba estar ahí en el horno 3 años y medio para aprender la lección. Una vez que aprendí la lección me dijo, bueno, ahí te mando, ¿no? La salida. Pero se sale, salirse se sale. Si aplicas ese sistema bola de nieve, sale. Nosotros hemos ayudado a decenas de miles de personas en Latinoamérica a salir de sus deudas de esa manera. Andrés, te escuchaba hace rato que hablabas justamente de que arrancaste, estabas es comunicador, ¿verdad? Pero realmente tú habías estudiado era agronomía. Sí, Y originalmente, ¿no? además de todo ese proceso terminas en la parte financiera. ¿Cómo te conviertes en el hombre y en la referencia que eres hoy? O sea, ¿cuál es ese momento en que tú dices, esto es lo que yo quiero ser y me voy a meter por aquí y voy por eso? Mira, este,
Si yo hice como 2 años y medio, 3 años de agronomía en Argentina, no me gradué de la Universidad de Buenos Aires. Eso me sirvió cuando me vine aquí porque me transfirieron todos los créditos para la universidad aquí en Estados Unidos, ¿no? Ok. Este, y eso es porque las matemáticas y yo no nos llevamos muy bien, ¿no? Ni las matemáticas, ni la física, ni la química. Yo admiro a los ingenieros, a los matemáticos, toda esa gente, yo los admiro, ¿no? Pero en realidad lo que yo quería hacer es ser un Ok. comunicador social. Desde muy chiquitito, yo estudié música, ¿no? Es muy típico para las familias de Europa Oriental, y mis dos padres vienen de Ucrania, ¿no? Ok. Entonces, para la familia de Europa Oriental es muy común que los chicos estudien música. Entonces, la maestra de música siempre decía, ay, no, este chico hay que mandarlo a estudiar arte escénico. Claro. Ya te imaginas cómo era cuando chico, ¿no? Era una cosa, wow, ¿no? Entonces, yo siempre me quedó eso del arte escénico. Y yo pensé, no, en realidad lo que me gustaría es estar en radio, en televisión. Entonces tuve la posibilidad de venir a Chicago a estudiar eso. Y en realidad empecé a trabajar en una emisora de radio y Ok. me convertí en el gerente de una emisora de radio hispana en la Wow. ciudad de Chicago, ¿no? Entonces, cuando uno es gerente de una, eh, de una emisora étnica, ¿no? Que hablas un idioma diferente al idioma del país. Ok. Esa emisora es mucho más que entretenimiento. Esa emisora juega un rol. Nosotros jugábamos un rol de orientadores, de amigos, de compañeros, ¿no? De educadores. Lindo. Entonces, nos metimos en el mundo de la educación y del apoyo a nuestro pueblo latino. Y yo me metí muy fuerte a trabajar en un barrio de puertorriqueños. Había como más o menos 40.000 puertorriqueños viviendo en un barrio de, no sé, 10 manzanas por 10, una cosa así. Entonces, en el oeste de la ciudad de Chicago. Y trabajando entre ellos y mexicanos y guatemaltecos, yo me di cuenta de que nuestro pueblo latino estaba trabajando muy duro, pero le quedaba muy poco. Ok. Mucho trabajo para poco Por. dinero. Ujú. Estaban metidos en problemas, se metían en deudas, tomaban malas decisiones en el mundo de los negocios. Entonces, estaban teniendo estrés familiar, de pareja. Entonces, yo dije, pues tengo que buscar, ¿no? Una manera, alguien que esté enseñando educación financiera y para poder hacerlo, ¿no? Y así me puse en contacto con un señor que tenía un programa de radio muy, muy famoso en esa época, en los años 80, que se llamaba el doctor Larry Burkett. Él tenía un programa que se llamaba Money Matters. Y entonces yo lo escuchaba todos los días, yo decía, esto es lo que la gente necesita, Qué ¿no? bello. Entonces, así es como me metí. Lo contacté a él, yo le dije, mire, yo no soy un loco de la guerra, yo soy el gerente de uno de sus emisoras de radio en Chicago. Ustedes no tendrían algo, por favor, que nos pudiesen ayudar. Y ellos me dijeron, no tenemos nada en español, pero Andrés, mira, ahí te mandamos una caja. Me mandaron una caja como 200, $300, quizás más, de materiales. Me dijeron, traduce lo que tú quieras y úsalo ahí entre la gente. Wow. Entonces yo empecé a hacer eso, 1990, 1991, y al final de cuentas yo desarrollé una pasión por eso, porque me di cuenta que teníamos un agujero muy grande en el tema de la educación financiera de nuestro pueblo. Los americanos tenían mucha gente que estaba enseñando esas cosas, nosotros no. Entonces yo al final de cuentas, en el año 96, mi esposa y yo decidimos dejar la emisora de radio, dejar Chicago, mudarnos al campo de mis suegros, y en el gallinero del campo de mis suegros, que allí atrás puedes ver el gallinero, la foto del No, qué gallinero, está ahí sobre la belleza. pared, ¿sí? La tengo ahí para acordarme de dónde vinimos. Wow. Comenzamos lo que el día de hoy es el Instituto para la Cultura Financiera, ¿no? Que hoy en día es la institución de educación financiera más influyente en el continente latinoamericano.
Entonces, bueno, 21 millones de personas y todo Sí, lo que ya sí. mencionaste, ¿no? Entonces, eso desarrolló como una pasión en mi vida. Y se dio de que el doctor Burkett se dio cuenta que yo andaba en el gallinero y yo Wow. era muy amigo de su hijo, Allen. Y entonces un día me llama Allen y me dice, mira, Andrés, ¿qué andas haciendo ahí en el gallinero de tu suegro? Por favor. Solito, ahí en el norte de Illinois. Vente para acá, a Georgia, y nosotros, no, tú vas a tener que continuar levantando tus propios fondos, ¿no? Pero por lo menos súbete a nuestra plataforma. Wow. Aquí tienes todos los materiales, todo el trabajo de investigación, tienes todo un equipo de gente, ¿no? Estamos acá para darte una mano. Vente para aquí, únete a nosotros y desarrolla el trabajo en el mundo hispano. Y esa fue la primera organización de educación financiera internacional que se lanzó en Latinoamérica. Yo no conozco, yo sé de trabajos locales y nacionales que se estaban haciendo en español en diferentes partes del continente, pero no conocía ninguna organización internacional. Entonces nosotros como que, ¿no es cierto? Fuimos Esos los son los puntos primeros. invisibles, esos que Steve Jobs hablaba, que comienzas a conectar, tú dices, wow, 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 wow. No, exacto. Entonces a mí lo que me Así pasó es. es que la gente no tenía, yo le decía a él, ¿no? Las cosas que me pasaban y las oportunidades que se me abrían. Y él me decía, bueno, mira, es que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Y esa es la verdad. Eso es La cierto. verdad que no había otras opciones. Estaba yo o yo, ¿no? Entonces, creo que mucho del éxito que tuvimos en Latinoamérica, incluso alrededor del mundo, porque los libros Cómo llego a fin de mes ha sido traducido al inglés, al francés, al ruso, al Wow. rumano, ha sido utilizado en la India, en África, en Europa. Otros libros, ¿no? Como La mujer que prospera, Los siete secretos para el éxito, también, ¿no? Traducido a muchos idiomas del mundo. Creo que lo que nos pasó fue eso, que éramos nosotros, estábamos solitos, éramos los que podíamos aportar algo, ¿no? Y eso nos llevó a... Dicen que el que pega primero pega dos Ya dos veces, veces. ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos llevó a tener la relevancia que tenemos el día de hoy, ¿no? Hicimos buenos amigos con gente de gobierno, hicimos muy buenos amigos con ONGs, en el mundo religioso, en el mundo no religioso, y así nos expandimos alrededor del mundo, ¿no? ¿Cuál es Ujú. la lección, mi querido Andrés, más importante que has aprendido en tu vida? Eh, Mira, una lección muy, muy importante que yo se la enseño también a los americanos es flexibilidad o muerte. Wow. Flexibilidad o muerte. ¿Ya? Yo creo que uno tiene que ser flexible en la vida, especialmente en el siglo XXI. Vivimos en un momento en el que hay tremendos cambios alrededor del mundo. Estamos en un momento de inflexión, en un punto de inflexión, Ujú. pero no solamente estamos en un punto de inflexión, sino que estamos en una situación desde los años 80, de los años 90, en el que los cambios cada vez son más rápidos Ah, y sí. más dramáticos. Si tú te fijas, yo viví en Orlando por un tiempo. Cuando vienen los huracanes, el huracán pasa por arriba de la ciudad y tú ves a los árboles caídos, rotos, ramas por todos lados. No así las palmeras. Tú no ves tantas palmeras rotas, partidas por la mitad, nada, nada, Ya se vuelve. porque la palmera es flexible. Entonces uno tiene que ser flexible. Eso te lleva a pensar creativamente en el momento de la crisis. Yo tengo un libro que se llama Una prueba como ninguna, ¿no? Es cómo ganarle a la crisis. Y tengo una cosa que se llama ahí adentro los 10 mandamientos para ganarle a la crisis. Y el mandamiento número uno es pensarás lo impensable. Wow. Pensarás lo impensable. Cuando vas a resolver una crisis de deudas, yo me siento con los empresarios y yo le digo, ok, tú quieres salir de este agujero,
tú vas a tener que pensar lo impensable. ¿Qué es lo impensable para ti? ¿No? Ya sea que vas a hacer cosas de una manera en la que nunca lo has hecho antes, o vas a sacrificar cosas que no estás dispuesto a sacrificar. Las vas a poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, después de la crisis del 2008, la organización americana con la que estábamos trabajando tuvo una crisis terrible y nosotros tuvimos que independizarnos para poder salvar el trabajo que habíamos hecho por 14 años, ¿no? Pero eso significó que nosotros teníamos que comenzar a levantar fondos nuevamente Ujú, y no teníamos muchos contactos porque por 14 años otra gente había hecho la labor. claro. Entonces, rápidamente nos quedamos sin recursos. Y recuerdo que en el año 2012 lo que hicimos fue mudarnos a México. Tomamos a la familia, tomamos la oficina, los servidores, las computadoras, toda la cosa, lo subimos a un camión y cruzamos la frontera para el sur. Todo lo tenía Pensar lo 500.000 de impensable. mexicanos viniendo para acá y la familia Panasur yendo para allá. Este, sí, fuimos a hacer un proyecto social en Morelia. Fue una de las mejores decisiones que nosotros hicimos en la vida. Esa movida a México nos permitió a nosotros rentar, teníamos una casa que habíamos invertido, teníamos la casa donde vivíamos, rentamos las propiedades, nos mudamos a México, allá nos cubrían todos nuestros gastos, nuestro transporte, nuestra vivienda, nos daban una cierta cantidad de dinero para vivir cada mes y nos permitieron hacer una reingeniería de la organización para hacer mucho con poco. Y entonces, 3, 4 años después, regresamos a Orlando, regresamos a Estados Unidos y ya para cuando regresamos estábamos Ya otra vez. saludables y estables, ¿no? Entonces, eso de pensar lo impensable, ¿no? ¿Quién piensa en mudarse de Estados Unidos a México? Pero México no había sufrido la crisis norteamericana, porque fue una crisis de países ricos de Ok. Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Australia, ¿no? De los que andaban jugando con el tema de las hipotecas. En Latinoamérica no se jugaba con el tema de las hipotecas, no te daban el 125% del valor de tu propiedad como préstamo hipotecario. Entonces, México estaba muy estable, era un muy buen lugar donde vivir, ¿no? Pero hay que pensar, entonces, yo creo que flexibilidad es la clave en esta época. Me ha ayudado mucho a través Ese, de los ese años. sería uno de los principios que hoy enseña, o qué otro de los principios que hoy enseña te costó más trabajo dominar en tu propia vida. Porque no sé si ese era uno, pero ¿qué otro principio? No, el tema de la flexibilidad, no, yo creo que viene con la familia. Nosotros somos una familia de gente que en el mundo, se llaman bisagras, ¿no? Gentes bisagras, como lo de las Ujú, puertas, ujú. ¿no? Sí, son gente de dos culturas. Mi familia viene de la frontera entre Polonia y Ucrania. Entonces hacían así con las culturas, ¿no? Y luego en Argentina también vivíamos entre la cultura europea y la argentina. Y luego acá en Estados Unidos, español e inglés, ¿no? Entonces ese no fue tanto el problema. Yo creo que para mí em, las cosas que más me costaron fueron el tema del orden, vivir una vida ordenada, estructurada, espartana, ¿no? Mm. Y el tema de la paciencia. Yo tengo la tendencia de tomar decisiones rápidas, de querer que las cosas estén hechas para ayer. Entonces, y eso es muy típico de los líderes, ¿no? Ujú. Sí. Hay ciertas cosas que nos benefician, pero también son una pildorita de cianuro que te mata, ¿no? Entonces, esa falta de paciencia y esa falta de orden me crearon serios problemas en la vida. Y Eh, yo tengo justamente estructuras, perdón, por ejemplo, yo tomo un asistente administrativo que tiene un perfil de personal
de personalidad exactamente opuesto al mío. Entonces, no es como yo, ella es absolutamente lo contrario, ¿no? Entonces siempre les digo a mis asistentes administrativos, mira, te lo digo desde ahora, de aquí como 3 meses me vas a faltar, no, de aquí a como 3 meses vas a perderme el respeto. Me dice, no, doctor, ¿cómo le va a perder el respeto? Me vas a perder el respeto como de aquí a 3 meses, porque te vas a dar cuenta que a mí se me caen las cosas, me olvido de las cosas, no tengo dificultad para darle seguimiento a las cosas que prometo, que digo que hay que hacer. Entonces, para eso te traigo conmigo, para asegurarte de que hacemos lo que decimos, ¿no? Que lo hacemos como dijimos que lo vamos a hacer y para hacerme acordar de mis reuniones, de mis grabaciones de podcast, ese tipo de De cosas. poder uno poner en esa agenda. Exactamente, ¿no? Entonces, yo he creado una estructura alrededor mío para ayudarme, porque mira, cada uno de nosotros nacemos con un cierto perfil de personalidad. Ujú. Y en ese perfil de personalidad tenemos cosas en las que somos fuertes, que nos va bien, ¿no? El tema de comunicar, de hablar, ¿no es cierto? A Sí. ver, bárbaro, por este lado, genial. Y tenemos otras áreas con las que luchamos. Eso es muy normal y común para todo el mundo. Yo pienso que una persona sana, emocionalmente sana, entiende eso, que nadie es perfecto sobre la tierra. Lo que pasa es que tenemos que reconocer nuestras áreas débiles, no necesitamos arreglarlas. Yo siempre le digo a los ejecutivos, hago conferencias con ejecutivos, ¿no? Capacitaciones, no trabajes en tus áreas débiles. Porque si tú trabajas en tus áreas débiles, lo mejor que puedes lograr es la mediocridad. Trabaja en tus áreas fuertes, ¿no? Para hacer las cosas realmente bien y poder ganarle a la competencia. Y tráete gente Que que te trabajas. apoye en tus áreas débiles, ¿no? Y este, coloca sistemas y procesos alrededor tuyo para apoyarte en esas áreas en las que tú no andas bien. Y educa a tu equipo. Mi equipo me conoce y sabe mis áreas débiles. Entonces me ayudan, ¿ves? Yo creo que tenemos que abandonar esa idea del líder perfecto en Latinoamérica, ¿no? Pero como crecimos con dictadores, entonces muchas veces pensamos que tenemos que ser líderes perfectos. No Y yo es. creo que en el liderazgo lo mejor es que la gente nos conozca así como somos. Justamente una de esas grandes fortalezas tuyas a nivel comunicacional te ha permitido estar de cerca con muchos gobiernos, poder asesorarlos directamente, muchos empresarios, como contabas hace poco. Pero si, por ejemplo, alguien nos está escuchando, es alguien que quiere arrancar, alguien que dice, si esto es, y yo quiero mi libertad financiera, yo quiero ser un empresario, yo quiero servir. ¿Cuáles serían como 3 pasos estratégicos que tú les dirías desde lo que has aprendido con toda esa gente que pudieran servirles a ellos para dar el primer paso? Si yo estuviese pensando en ser un emprendedor, lo primero que tengo que pensar es en educarme al respecto. Mucha gente, por ejemplo, cuando alguien me dice, ay, ¿cómo me gustaría tener un restaurante? Ah, sí, porque no, es que mi primo tiene un restaurante, le va muy bien. Ah, excelente. ¿Y alguna vez trabajaste en un restaurante? Ni idea, no, no, para nada. Bueno, métete 1 año y medio a trabajar en un restaurante, 2 años, y entonces aprende el asunto del restaurante desde adentro. Entonces, muchos emprendedores fallan porque no conocen realmente el mundo en el que se meten. Entonces, uno si va a emprender, debe emprender en el área en el que uno conoce. Y si no lo conoce, se debe educar al respecto. Número dos, yo tengo un libro que se llama Una esperanza y un futuro, que es para chicos de 18 a 25. Y ahí incluí un estudio de una universidad en el este de los Estados Unidos que hizo un estudio sobre em, por qué los emprendimientos fallan.
en Estados Unidos. El 75% de los emprendimientos mueren en los primeros 5 años de vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Sabes cuál es la razón número uno? Bueno, La razón número uno no es falta de dinero y no es desorden, que eso son cosas muy importantes. La razón número uno es que el mercado no quiere el producto. Entonces, la gran mayoría de los emprendedores, quieren ofrecer algo que la gente no está interesado en comprar. Ujú. Entonces, yo tengo que averiguar si lo que yo estoy pensando hacer es realmente relevante para el mercado al que quiero apuntar, sea un servicio o sea un producto, porque puede que sea una buena idea para mí, pero que el mercado no lo esté necesitando. Entonces debo encontrar un agujero, una necesidad, un dolor en el mercado y resolverlo. Sí. Entonces, o debo mudarme a un lugar donde estén necesitando lo que yo quiero ofrecer. Entonces, necesito estudiar, aprender, meterme a hacer cosas que yo entiendo. Número dos, debo ofrecer un producto o servicio que el mercado realmente quiera. Y número tres, debo pensar continuamente en procesos y sistemas, procesos y sistemas. Desde el día número uno, cuando yo comienzo, yo debo empezar a pensar en eso. Si yo voy a escribir un correo electrónico o si yo recibí un correo electrónico preguntando sobre un producto o un servicio que yo tengo, entonces establecer un proceso para responderlo y responderlo siempre de la misma manera. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo establezco desde el comienzo procesos y, y si traigo sistemas, entonces puedo continuar creciendo sin problemas. Si yo no establezco sistemas y procesos, termino muriendo aplastado debajo del peso de mi propio éxito. wow, wow, poderosísimo eso que nos has compartido. Mil gracias. Andrés, em, yo te conozco, pero ¿qué rol ha jugado la fe en esa visión de éxito y en la de prosperidad verdadera de la que tú hablabas al principio? Mira, mucho, en mi vida, mucho. Nosotros venimos de una familia religiosa, muy espiritual, muy comprometida con Dios. Y en mi vida, el, esa relación que yo tengo con Dios me ha dado lo que se llama una cosmovisión, una forma de entender el mundo. Y esa forma de entender el mundo me ha ayudado muchísimo en la vida, porque ha sido como una brújula que me ha marcado el norte y me ha ayudado a tomar sabias decisiones a lo largo de los años, ¿no? A tener esperanza también, ¿no? Y también a definir claramente quién soy yo, porque la imagen que nosotros tenemos de Dios, si tenemos alguna, ¿no? Pero hablo desde mi perspectiva, como una persona creyente, ¿no? Mi imagen de Dios determina mi identidad personal. ¿Ves? Entonces, yo veo a Dios como mi padre, entonces yo soy un hijo aceptado y amado por mi padre, me siento aceptado por él, no busco que me acepte el mundo o que otra. Sí, estoy muy contento de tener muchos amigos y que me acepten, pero para mí lo más importante es qué piensa mi creador de mí, ¿no? Y entonces por ahí pasa la felicidad también no pasa a través por el lado de las cuestiones materiales, pasan por el amor a Dios y al prójimo, ¿no? Y entonces a mí me llena de felicidad el poder ayudar a otros y el ver vidas transformadas, vidas restauradas, amigos que tienen 12 millones de dólares de deudas que eventualmente se Sí. sanan, ¿no? Eso es lo que me hace feliz. A mí
un auto más grande, una casa más sofisticada, eh, un bote, esas cosas no me llaman la atención. Pero creo que vienen de por ahí, porque uno tiene una cosmovisión muy particular. Yo creo que voy a vivir para toda la eternidad con Dios, entonces mi vida está más mirando para allá que acá, ¿no? Entonces, Qué, bueno, qué hermoso, ya estamos prácticamente terminando, pero ¿ha- ¿harías algo distinto hoy por hoy si voltieras para atrás y pudieras arreglar algo? sí, sí, si yo volviera para atrás no estaría tan ocupado. Yo creo que con esto de la misión, cuando uno tiene una misión y tú tienes un propósito de vida, ¿no? Acá, en lo profundo de tu corazón, uno como que se entusiasma con eso Ujú. y lo entregas todo, ¿no? Sí. Entonces, eso ha significado en mi vida una, una vida en los últimos 25 años, una vida muy ajetreada. Y entonces mi esposa ha sido una viuda de tiempo parcial, pobrecita, Wow, ¿no? qué, Y mis qué hijos huérfanos, frase es. part-time, ¿no? Huérfanos. Entonces, de la pandemia para acá, nosotros decidimos que íbamos a cambiar todo eso. Entonces me ayudó la pandemia en ese sentido, ¿no? En el que el mundo paró y yo dije, esta es mi oportunidad. El mundo Aquí, paró, me bajo. aquí, esta es mi estación. Tas. Ajá. Y entonces comenzamos un pequeño negocito en casa y de esa manera no tengo que viajar tanto. La intención con el negocio no es que se convierta en una mega empresa ni nada por el estilo, sino que sea una herramienta que me permita en estos tiempos de mi vida invertir mi vida en la vida de mis hijos, Qué belleza. ¿no? Yo me he sentado con cada uno de ellos y yo les dije, bueno, fui un papá medio ausente por 20 años de tu vida. Pues los próximos 20 años acá me vas a tener y no te vas a poder deshacer de mí, porque te voy Qué- a perseguir para amarte, para que te sientas apoyado por tu papi y para que te sientas amado por tu papi, ¿no? Y mira, los chicos son geniales porque lo perdonan todo, ¿no? Nos perdonan todo. Pero si yo tuviera que hacer algo diferente, yo haría eso. Viajaría menos, estaría menos ocupado, jugaría más al fútbol con mis hijos, saldría a pescar más seguido con mi varoncito, por ejemplo, ¿no? qué O bello. aprendería a jugar los juegos electrónicos que todavía no sé ni cómo lo juegan, ¿Cómo ¿no? es que le da? ¿Cómo es que lo hacen? Sí, pero eso es algo que yo haría distinto. Si tu legado, ya para finalizar, se pudiera resumir en una sola acción, que alguien más después de escucharnos decidiera tomar hoy, ¿cuál sería esa acción? Yo quisiera que la palabra que me describa sea fiel. Fiel. Andrés fue fiel. Fiel a su familia, fue fiel a su llamado, fiel a su propósito, fue fiel a Dios, fue fiel a sus amigos, Qué hermoso. ¿no? El tema de la fidelidad para mí es bien importante y yo espero que esa sea la palabra que me pueda definir en el futuro. Gracias, mi querido Andrés, una vez más. Gracias además por abrir tu corazón, por compartirnos todos esos años que te sacaron de tu casa, pero que Dios te puso para todos nosotros. Así que igual los bendigo. Gracias. Y de verdad que gracias por seguir creyendo en la gente y por enseñarnos que sí se puede, que sí se puede salir Un adelante. placer. Gracias a ti. Gracias a usted, a ti y a ustedes. Pues gracias, espero que hayan disfrutado. Allí les voy a poner todas las redes para que puedan seguir a mi querido Andrés Panazú, comprar sus libros. De verdad que son una joya dignas de tener en casa y los espero en un próximo episodio de Sin Plan B.